Dialogamos con Gonzalo Álvarez Maldonado, un referente del sector cárnico, no solo provincial, sino también nacional. El tema, carne vacuna. ¿Por qué pasa lo que pasa en el mostrador? Siempre lo digo, ¿no? En cada nota que tengo la oportunidad de hacerle al señor Gonzalo Álvarez Maldonado, es el referente del sector cárnico de la provincia de Entre Ríos y uno de los más importantes a nivel nacional, y tenemos la suerte de que está aquí, en nuestra provincia. Gonzalo, buenas tardes, gracias por recibirnos en tu hogar. No, al agradecido somos nosotros, que fundamentalmente ustedes son el cordón umbilical de comunicación entre el campo y la ciudad. Así que, gracias. Gonzalo, lo decía recién, referente del sector cárnico, imposible no hablar de un tema que es de candente actualidad, que es la caída del consumo de la carne vacuna. ¿A qué se debe? Bueno, fundamentalmente a veces se ve la foto y no la película. Acá hay que recordar que años atrás, apenas 2 años, hemos tenido dos y media situaciones climatológicas más que importantes de sequía, donde el productor agropecuario y ganadero en especial tuvo que liquidar haciendas en una salida de un gobierno que llegó al 200% de inflación. La carne se mantuvo a precios bajos y no aumentó. Y hoy lo que está ocurriendo es una actualización de esos precios. No hago, digo, un aumento, una actualización de los precios porque realmente si la comparamos con otros alimentos, las hortalizas, los farináceos, vamos a ver que, bueno, la carne está relativamente y proporcionalmente al costo que tiene que estar. Pero en ese marco, bueno, lo que ha ocurrido que también el stock ganadero argentino no ha aumentado en los últimos 30 años. Es decir, hace 30, 40 años éramos 50 millones de cabezas de ganado y nosotros éramos 25 millones de habitantes. Hoy somos 50 millones de bovinos de ganado en nuestro país y 50, casi 50 millones de habitantes. Es decir, hay una mayor población. Y por el otro lado, bueno, la apertura de mercado, que nuestro Instituto de Promoción de Carne Vacuna ha sido una herramienta útil para tal, es decir, realizó la apertura del mercado chino, carnes para Israel, la 481 para Europa, Estados Unidos, que no tenía vedado por la fibra aftosa el reingreso del año 2000, 2001, y bueno, eso ha hecho que haya una mayor tracción. Pero tampoco hay que de lo que producimos y de lo que se faena, el 70% los consumimos los argentinos. Solamente el 30% los que se exporta. Teniendo esto como número de referencia, el 30%, uno tiene que darse cuenta con el análisis que venís haciendo de la cantidad de cabezas, que realmente es muy poco lo que se comercializa hacia el exterior. Deberíamos estar por lo menos en el doble, pero también deberíamos tener el doble de estos ganaderos. Sí, efectivamente, vos en esos datos que estuvimos viendo de los 50 millones de cabezas en Argentina, Brasil, hace 30, 40 años también tenía 50 millones de cabezas de ganado. Hoy tiene 230 millones de cabezas de ganado. Ha habido cambios de políticas en el Brasil, de derecha a izquierda, y sin embargo, la producción había un norte muy fijo en políticas de Estado que realmente llevaron a eso. Nosotros, lamentablemente, y no le estoy llevando, no, porque hubo muchísimos gobiernos, no hubo política de Estado, menos productivista, y es por eso que el sector agropecuario quedó relegado, y en especial el ganadero. Porque si también vemos los últimos 30 años, el agrícola tuvo un fomento más que importante. Ahí estuvo nuestro querido Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estuvieron los grupos CREA, estuvieron las semillas que realmente dieron mayor productividad al sector, y en cambio nosotros que tenemos la mejor genética en ganadería, que exportamos esa genética a los países de las razas británicas, tanto semen como embriones, y bueno, no ha habido ese incentivo que hoy necesita el sector para recomponer un stock, y más que recomponer, producir más para que en algunos años, van a ser bastante, podamos tener un mayor número de cabezas para exportar más y para traer esas divisas que el país necesita, teniendo un consumo interno sustentable.
¿Y cómo se logra eso? Porque yo no veo, desde mi óptica, ¿no?, un desarrollo o una mirada del sector de presidencia, de diputados, senadores, proyectos que tengan que ver con beneficiar al sector o al productor a través de créditos blandos o de alguna forma de que se le pueda hacer más fácil la adquisición de vientres, de genética, para duplicar, porque lo menos que necesitamos es duplicar el stock ganadero, porque seguimos siendo el granero del mundo, más allá de sacarle los granos, si lo querés, Gonzalo, pero las carnes nuestras, la nutrición que tienen nuestros productos, son de primerísima calidad. ¿Y qué pasa con el gobierno de turno o con los gobiernos? No la ven. No, fundamentalmente hay un desconocimiento del sector agropecuario. Fundamentalmente en los últimos tiempos se han dado cuenta que las divisas que están viniendo, las auténticas divisas, son del sector agropecuario. Entonces ahora los hombres de la política, que normalmente son gente urbana y que no conocen el campo o el sector, bueno, no saben y deciden a veces en leyes o de un escritorio de algún ministerio políticas que indudablemente deciden sobre los desconocidos para ellos. En este aspecto tenemos que no solo la recomposición del stock, que nos llevaría mucho tiempo, con políticas activas, como vos decías, y que haya realmente una baja de presión impositiva, un financiamiento, digamos, a tasas razonables o sustentables, es echar más kilos por animal. En la Argentina se estuvo consumiendo el novillo chico, el ternero, porque era de carne más tierna. No es así, señores. La carne tierna va fundamentalmente en la productividad. Y la productividad estoy hablando en su alimentación, cómo nace, cómo se lo cría, con su sanidad, y hay que echar más kilos digamos, kilos de carne por hectárea. Y esa es la recomposición rápida que se puede hacer en un año, en 2 años y en 3 años, y realmente llegar a una exportación en cantidad de kilos y de consumo interno mayor que el propio aumento del stock. Eso es clave. Para ese que es clave, para que ese tipo de política activa, hay que tener conocimiento. Y fundamentalmente tener conocimiento significa que el sector de la producción necesita que después de tantos años se levante la pata de encima de la presión impositiva, que haya financiamiento, y es el sector que rápidamente, en agricultura en 6 meses, tienen los resultados. En ganadería necesitamos los 2 años y medio, 3 años, desde que nace un animal bovino hasta que es consumido o exportado. Gonzalo, en estos días hay un rum vamos a una carne alternativa, también está en el mercado, está siendo emergente en el mercado. No hablemos de pollo, no hablemos de cerdo, sino que vamos a hablar de carne de burro. Sí, efectivamente es algo que, bueno, nos llamó la atención a los propios productores. Bueno, en nuestro país hay ciertos productores que han estado criando burro y que han hecho que indudablemente sea una carne que, bueno, que no deja de ser mala, es apetecible, pero que no está acostumbrada nuestra sociedad urbana ni la sociedad de consumo de carne como una carne alternativa. Las carnes alternativas para nosotros son la carne, y con el respeto que me merecen los criadores de burro, es decir, las carnes aviares, las carnes porcinas y la carne ovina, que también se consume muy poco. Es una alternativa, pero que indudablemente es mucho peor que lo que le pasa a los bovinos. No hay un stock suficiente como mantener una faena sustentable y de consumo en nuestra población, ¿no? Gonzalo, para el cierre, hemos hablado de la situación actual del sector carne. Yo sé que es hablar futurología, pero vos sos un hombre que tiene mucha experiencia en el sector, siendo un dirigente a nivel nacional. ¿Hay perspectivas de cambios? Porque yo creo que, a ver, el mayor problema hoy con el consumo de carne son los bajos salarios, más que el costo que tiene la carne. ¿Cómo lo ves vos, como hombre que ha transitado por distintos ítems de gobierno
y ha visto las realidades de distintos gobernantes, de un lado y del otro, y hoy estamos ante los primeros 2 años y medio prácticamente de Javier Milei. ¿Cómo ves estos últimos 18 meses? Escuchándolo al ministro Caputo, que dice que son los mejores meses que va a tener nuestro país. Sí, mira, yo lo veo y tengo que ser sincero. Acá ustedes, los periodistas, están preocupados por el aumento del precio de la carne, porque la carne sigue. Y bueno, acá no es el problema de lo que hablamos anteriormente, de la productividad, de los 50 millones de cabezas de ganado, del consumo que hace 2 años o 3 eran 60 kilos por habitante por año, hoy estamos en 43 a 47 kilos por habitante por año, bajó sustancialmente. La carne aviar, que estaba muy por detrás de la bovina, hoy está igual o ha superado casi la bovina. La carne porcina, que ha tenido un crecimiento exponencial pero bárbaro. El problema nuestro es que si vienen los que lo votaron a este gobierno como los que no lo votaron, le pusieron el romo a este gobierno, y bueno, y toda la esperanza en un futuro mejor, indudablemente la economía se ha ido mejorando de lo que es externo, de lo que ellos llaman macro, no sé bien, pero yo creo que lo micro, que es el bolsillo de los argentinos, es lo importante. Acá los bolsillos de los argentinos están flacos. Y ese es el problema de la demanda. No hay recurso económico. Es decir, si vamos a ver que el consumo de carne nos preocupa, los farináceos, los fideos, los ravioles, la hortaliza, los mismos veganos van a ver que su alimentación es mucho más cara que la carne. Entonces, el problema es de la economía. Y la economía es que el salario se necesita recomponer. La sociedad urbana ha hecho mucho sacrificio. La productiva, no comentar porque es muchísimo más. Y lo que sería esa relación producción-rentabilidad no es tan así, porque no solo está porque no hay, los costos son altos para producir 1 kilo de carne, porque falta financiamiento, y porque algo que no se tiene en cuenta y no se dice, y hay que decirlo. Estos 45 días de guerra en el mundo no ha dinamitado la productividad, la industria y el comercio de los argentinos. Es decir, el costo del combustible, que aumentó en 40 días más del 20%, no se dice. Con el combustible, no solo el trabajo en nuestros campos, en la industria y en el comercio, es el transporte de los alimentos, es sacar la cosecha o llevar los animales al frigorífico. Es decir, es un costo fundamental que hoy hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no tanto lo macro, dediquémonos realmente a la sociedad que ya ha hecho el esfuerzo que ha tenido que hacer y que de una vez por todas necesitamos, bueno, una caricia de una mejor estándar de vida. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a vos.